Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este webinario, que es una presentación en español de un webinario presentado en vivo en abril de 2016 por Recursos Naturales Canadá. Me presento, soy Stephanie Noor, directora América Latina y el Caribe de la empresa Econoler, y fui contratada por el Instituto Internacional de Capacitación en Energía, el IIET, y Recursos Naturales Canadá para recordar ese webinario en español. Se empezará con una breve descripción del software RedScreen y seguiremos con una demostración del software mismo enfocándonos en el módulo de factibilidad. Veamos, ¿de qué se trata entonces RedScreen? RedScreen es básicamente un software que permite al usuario determinar si un proyecto de energía renovable, eficiencia energética, calefacción, refrigeración o cogeneración tendrá un rendimiento económico. Ante la pregunta si el proyecto es viable o no, RedScreen permite al tomador de decisión entenderlo en una forma rápida, precisa y sencilla, y además a un costo sumamente razonable. El software puede usarse en 36 idiomas, incluyendo español, por supuesto, cubriendo 2/3 de la población mundial. Actualmente se cuenta con más de 575,000 usuarios en diferentes países y territorios de todo el mundo. El número de usuarios del software está aumentando a razón de entre 30 y 50 nuevos usuarios cada año. Unas miles de universidades y academias están usando RedScreen, ya sea para la enseñanza o investigación, y se estima que gracias a RedScreen se ha logrado un ahorro de más de $8,000 millones a los usuarios directos desde la primera versión del software que fue lanzada al público en 1998. En este webinario en particular demostraremos el nuevo RedScreen Expert, publicado en octubre de 2017 y puesto a disposición a través de la página de RedScreen, que se encuentra aquí al lado derecha superior de la pantalla. Es una versión disponible en modo visualización y el software es libre de costo y lo podrían descargar en el idioma de su preferencia. Les recomendamos que descarguen el software si aún no lo tienen. En esta gráfica se puede ver claramente cómo RedScreen se ha convertido en el software más usado y difundido para hacer análisis de proyectos de energía limpia. Aquí se ilustra el rápido crecimiento del uso de RedScreen, que como ya mencionado es probablemente superior a los 50,000 nuevos usuarios por año. RedScreen se ha convertido realmente en el software global estándar para el análisis de proyectos de energía limpia, usado por organizaciones clave, incluyendo instituciones de gobierno, el sector privado y la academia. RedScreen es usado por muchísimas más personas en comparación a cualquier otro software del mismo tipo. Se estima a grandes rasgos que duplica el número de todos los demás software en el mercado. Todo eso demuestra cómo RedScreen se ha convertido en una herramienta universal para el análisis de desempeño de proyectos de energía limpia. Finalmente, aquí se muestra la pantalla de inicio del nuevo software RedScreen Expert, que es la última versión del software y que está disponible en la página web de RedScreen, como ya mencionado. RedScreen Expert fue financiado inicialmente por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá, con importantes contribuciones de otras organizaciones colaboradoras, incluyendo la NASA de los Estados Unidos, la Alianza para la Energía Renovable y Eficiencia Energética de Viena, el REAP, y los operadores independientes del Sistema de Electricidad de Ontario. Entonces, la mejor manera de entender RedScreen Expert es verlo en acción.
Para aquellos que están familiarizados con las versiones anteriores de RedScreen, es decir, la suite de RedScreen, recuerdan que se compuesto de varios productos. Dentro de este suite de RedScreen había un producto llamado RedScreen 4, que era una herramienta para el análisis de factibilidad de proyectos que permitía determinar el desempeño técnico y económico de los proyectos de energía renovable, energía limpia y eficiencia energética. Luego había también el producto RedScreen Plus, que era una herramienta de medición, verificación o monitoreo de los ahorros energéticos para evaluar el desempeño a largo plazo de proyectos ya implementados. Estos estaban disponibles en la suite de RedScreen. Hoy les muestro el RedScreen Expert, que incluye 3 reformas importantes en comparación a la suite de RedScreen. Una de ellas es que estos módulos de análisis de factibilidad, análisis de desempeño, así como un nuevo módulo de análisis de punto de referencia, han sido integrados en una sola plataforma. Este programa es ahora una plataforma Windows.net y ya no está más vinculada a Excel de Microsoft. Entonces, ese ha sido un aspecto importante de la reforma al integrar todo el software en una plataforma y todavía disponible en 36 idiomas. El segundo componente principal que se desarrolló es lo que llamamos el analizador de energía virtual, que está aquí. Este le permite hacer un modelado de energía rápido o un análisis de energía remoto sin tener que visitar el sitio, para hacer un análisis de prefactibilidad rápido o una auditoría de energía rápida y preliminar de la instalación, para obtener una idea básica de si un proyecto tiene sentido potencialmente y en caso afirmativo, ajustar su análisis con más información del sitio y refinar su análisis a medida que se avanza. Demostraremos eso mediante un ejemplo de un proyecto en China. El tercer componente principal de la nueva versión de RedScreen Expert es lo que se llama Mi Cartera. Aquí. Es una herramienta de análisis de cartera que agrupa todos sus diferentes análisis de rendimiento, por ejemplo, como parques eólicos o centrales de generación, edificios, fábrica, etc. Si poseen o manejan múltiples instalaciones o están examinando múltiples instalaciones, ahora pueden combinarlas en esta herramienta llamada Mi Cartera, donde puede gestionar su cartera de proyectos. También pueden analizarlas y examinar el impacto general desde una perspectiva de mitigación del cambio climático o de retornos financieros, de ahorros energéticos, etc. Existe un webinario dedicado a la presentación detallada de este módulo si les interesa. En este webinario sobre análisis de factibilidad, estamos tratando de contestar a la pregunta: ¿tiene sentido financiero nuestro proyecto? Hoy vamos a focalizarnos más en los aspectos financieros de proyectos que en los aspectos técnicos. Examinando primero la plataforma y el flujo de trabajo para hacer un análisis, se puede ver que el RedScreen Expert está integrado por 3 módulos claves. Hay un módulo que se llama Análisis de comparación. Aquí. Ahí se puede comparar su instalación, como un edificio comercial, un hospital o una escuela, por ejemplo, con respecto a otras instalaciones similares. Se puede usar un análisis de comparación estándar o ingresar su propia información de comparación si quiere comparar con estándares empresariales u objetivos que quieran fijar. Dentro del módulo de análisis de comparación hay hojas de cálculos separadas. La primera hoja de cálculo es una hoja de cálculo de ubicación y la segunda es una hoja de cálculo de instalación.
Se las puedes ver en la parte superior de la pantalla, aquí de izquierda a la derecha. Por ejemplo, la hoja de cálculo de ubicación. Aquí. Se puede encontrar aquí la información sobre la ubicación exacta de su proyecto en la mapa y los datos meteorológicos de su instalación. En la hoja instalación se puede encontrar más detalles sobre la instalación o sobre el proyecto. Se puede acceder a las diversas hojas de cálculo siempre en la parte superior de la pantalla. Ahora volvemos a Archivo. Esto completa el módulo de análisis de comparación, que incluye solamente estas 3 hojas habitualmente. Una vez que se ha hecho una comparación rápida para ver cómo luce su instalación, se puede ir a un análisis de factibilidad. Vas a ver que un análisis de factibilidad es mucho más detallado que un análisis de comparación. Es donde se va a ingresar y examinar cuánta energía produce su parque eólico, por ejemplo, o cuánta energía se puede ahorrar en su edificio eficiente o verde. Se hace el análisis de energía en la hoja de cálculo energía, destacada aquí. Y luego se puede resumir y hacer un análisis de costo más detallado en la hoja de costo. Se hace el análisis de energía en la hoja de cálculo de energía destacada aquí y luego se puede resumir y hacer un análisis de costo más detallado si quiere en su hoja de costos. Luego está el análisis de emisiones, donde se hace el análisis de emisiones de gases de efecto invernadero estandarizado. Luego está el análisis financiero, donde se determina la viabilidad financiera de su proyecto, calculando parámetros tales como tasa interna de retorno, pago simple de retorno del capital y valor presente neto. Luego está el análisis de riesgo, donde se hace un análisis más avanzado y un análisis de sensibilidad, donde se trata de examinar diversas incertidumbres diferentes en su análisis y se trata de predecir los retornos futuros de acuerdo con diferentes escenarios. Luego está el módulo de análisis del rendimiento, que se encuentra aquí, que sustituye a la antigua versión autónoma de RedScreen llamada RedScreen Plus. Esta es la herramienta de medida y verificación o de monitoreo, focalización y información que les permite, una vez que se hayan instalado proyectos individuales en su instalación, medir los ahorros de energía en el tiempo y verificar que se está obteniendo realmente el rendimiento esperado. Este módulo está compuesto por una serie de hojas de cálculo. Nuevamente hay una hoja de cálculo de datos, que es esencialmente una base de datos que permite recolectar datos tales como cuánto gas natural usan, cuánta electricidad y también otros parámetros relacionados a eso, como datos meteorológicos, datos del tiempo, días grados de calentamiento, días grado de enfriamiento, radiación solar, etc. Esto se almacena y filtra en la hoja de cálculo de análisis de datos, aquí. Luego hay una hoja de cálculo analítica, donde se usan modelos de regresión para modelos predichos que toman en cuenta y normalizan su rendimiento de la energía con base en parámetros variables como tiempo o producción en una fábrica, etc. Si les interesa, existe un webinario dedicado a una presentación detallada de este módulo de rendimiento. Si volvemos al inicio, como se puede ver, una de las cosas clave aquí es un círculo. Por lo tanto, la idea es que una vez que se haga el informe, comparando sus resultados con referencias, por ejemplo,
continuar durante la vida de una instalación, buscando más y más formas de reducir el consumo energético, ahorrar dinero y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es un proceso continuo, incluyendo la puesta en servicio y la nueva puesta en servicio de instalación. Ahora, hemos mencionado algunos tipos de diferentes instalaciones para las cuales se puede usar el software. RedScreen puede ser usado para diversos tipos de centrales de generación, como grandes centrales de turbina a vapor, de ciclo combinado, e incluso central de carbón, energía hidráulica, eólica, solar térmica y otras. Del lado de la eficiencia energética, puede ser usado para diversas instalaciones. Puede ser usado para todo tipo de sectores y instalaciones industriales. Del lado comercial y institucional, puede ser usado para edificios comerciales e institucionales como edificios de educación y de salud, etc. Del lado residencial, puede ser usado para edificios como edificios de departamentos y viviendas unifamiliares. Del lado agrícola, puede ser usado para analizar invernaderos o aves de corrales, por ejemplo. Finalmente, se puede hacer su propio análisis definido por el usuario. Entonces, por ejemplo, podría ser alumbrado público o, en este caso, alumbrado de un muelle o de aceras. Además de poder hacer un análisis completo de la instalación, también se puede utilizar el software para medidas individuales específicas, como calentadores de solares de agua, sustitución de iluminación, bombas, motores, ventiladores o cualquier medida individual que quieran examinar. Y por supuesto, el software puede ser usado tanto para construcciones nuevas como para instalaciones existentes. Y esta imagen es bastante buena porque muestra el concepto del antes y del después. De izquierda a derecha, caso base, caso propuesto, qué es lo que tienen ahora y qué quieren hacer. En este caso está mejorando la cobertura y el envolvente del edificio. Hay algunas características clave integradas al software que deberían conocer, como el manual de usuario, que está aquí, y también las bases de datos que existen en el software. Volviendo al tema de manual de usuario, para cada celda en el software, por ejemplo, moviendo mi cursor aquí en tareas iniciales, se puede ver el pequeño botón de ayuda que aparece al lado del cursor. Haciendo clic en él, se abre el manual de usuario específicamente para este tema. El manual está disponible solamente en francés o inglés. Es una forma rápida de entender lo que sucede en el software y si quiere tener más información sobre cualquier sección. Asimismo, hay una base de datos de producto de aproximadamente 50.000 productos diferentes, como productos de electricidad, de calentamiento, enfriamiento, bombas, motores, luminarias, etc. Dicha base de producto continúa siendo actualizada y mejorada. Además, hay una nueva base de datos de costo que incorpora el costo de diversas medidas de eficiencia energética y energía renovable. Hay una base de datos de comparación de instalaciones de diferentes partes de todo el mundo. Asimismo, hay una base de datos climatológicos con más de 6.700 estaciones de suelo en todo el mundo. Si hago clic en la base de datos, se va a ubicarme
cerca de las oficinas de Recursos Naturales Canadá. Aquí están representados en rojo ahí las estaciones de suelos. En general son aeropuertos o bases militares. Y luego, para comunidades de todo el mundo que no cuentan con una estación de monitoreo, se han complementado los datos con satélites de la NASA que proporcionan los datos meteorológicos. Por ejemplo, si yo hago un clic aquí sobre esta pequeña casa en la mapa y lo mueve. Voy a moverlo aquí, por ejemplo. Y digamos que el proyecto está ubicado exactamente aquí a donde hay el icono de la casa. El software aquí va a encontrar automáticamente la estación que está más cercana al proyecto y les dirá la distancia a cada estación meteorológica y podría cambiar estaciones si quieren. Entonces, lo que resulta una herramienta muy valiosa en el software. Los datos meteorológicos son datos a corto plazo de temperatura, humedad, etc. En contraste con los datos climáticos, que representan promedios de largo plazo, los datos meteorológicos se usan cuando se está haciendo la verificación de una medida de eficiencia energética y de su rendimiento en continuo. Con la colaboración con la NASA se puede en realidad transmitir datos casi en tiempo real de los satélites de la NASA a través de sus grandes sistemas informáticos directamente al software RedScreen. También hay una nueva herramienta llamada el panel de control del análisis de factibilidad. Le mostraré esta nueva herramienta un poco más tarde durante mi presentación. Ahora vamos a hacer una demostración del analizador de energía virtual que se encuentra aquí. Es una muy buena forma de comenzar dentro del software si se está haciendo un análisis de comparación o de factibilidad o si se está comenzando un análisis de una instalación por primera vez. Por lo tanto, voy a hacer un clic en el analizador de energía virtual. Se abre nuevamente el mapa grande. El concepto aquí es que respondiendo a 3 o 4 preguntas básicas relativas al tipo de instalación y a su ubicación en el mundo, el software podrá proporcionarle un análisis rápido y relativamente preciso para comenzar un análisis de prefactibilidad. La idea es que su análisis tenga una precisión entre 50 y 90%, y siempre ahorrando tiempo y dinero. Como se mencionó antes, el software puede ser usado para diversos tipos de centrales de generación. Entonces, aquí son los tipos de generación y aquí los tipos de centrales de generación, que sea fotovoltaica, turbina a gas, ciclo combinado, etc. El analizador de energía virtual consiste en una base de datos de instalaciones arquetípicas y dentro de dicha base de datos tenemos diferentes niveles de detalle. Por ejemplo, lo que se ve aquí es una clasificación de 5 estrellas de menos preciso al más preciso. Se hizo un análisis de energía del caso base con el caso propuesto y cuáles son los análisis que se puede hacer por la instalación, incluyendo el análisis de costo incremental. Y eso es lo que en este caso se clasifica como arquetipo de 5 estrellas. Entonces, si miramos a los otros sectores, hay el sector industrial, a donde hay varios subsectores que se puede elegir. Aquí, algunas instalaciones industriales claves han sido desarrolladas aquí, para las cuales se hicieron
diferentes tipos de análisis, que sea de caso base o que sea de caso propuesto, depende de los casos. Si miramos el sector comercial e institucional, de nuevo hay arquetipos de varios tipos, que sean oficinas, edificios públicos, la educación o servicios de salud. Si miramos al sector residencial, hay varios tipos de viviendas aquí, que sean edificios de departamento o viviendas unifamiliares. Finalmente, el último sector es el sector agrícola, con aves de corral y invernadero. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un caso que podría ser aplicable a muchas personas. Va a ser un edificio de oficina de tamaño medio. Entonces elegimos comercial e institucional, edificio de oficinas y oficina medio. Vamos a examinar la implementación de un proyecto de eficiencia energética y un poco de energía renovable dentro de este edificio. En primer lugar, supongamos que el edificio se encuentra ubicado en Suzhou, China, justo fuera de Shanghái. Entonces vamos a entrar Suzhou aquí y elegir, hacer un doble clic, y el mapa nos lleva directamente a esta ciudad, que podemos ver que es cerca de Shanghái. Entonces vamos a acercarnos un poco para ver mejor y poner el satélite para ubicarnos mejor. Sabemos que queremos hacer un proyecto en un edificio cerca del estadio. Aquí está el famoso estadio. Entonces vamos a acercarnos aún más y más, y aquí eso es el edificio que estamos buscando. Podemos ver que hay unos sistemas de enfriación, de calefacción, de ventilación en el techo, y vamos a hacer un doble clic en el edificio y la casa aparece para mostrarnos que eso es la ubicación que hemos elegido. Y vamos a pegar los datos, calcular, y el software está calculando, está recolectando datos meteorológicos, datos de costos y datos de productos. Entonces, ahora he hecho un tipo de auditoría de prefactibilidad para esta instalación en China. La idea ahora es que se pueden revisarla, adaptarla o modificarla para predecir en forma más precisa los ahorros de energía potenciales y los retornos financieros para dicha instalación. Durante los próximos 20 minutos aproximadamente vamos a examinar cómo se hizo este análisis y cómo llegamos a determinar si este es un proyecto financieramente viable. Nuevamente estamos analizando este edificio de oficina de tamaño promedio. El software nos lleva automáticamente a la página de ubicación. Esta página es donde se tiene la información clave sobre las instalaciones. El mapa está justamente aquí. Se puede hacer un acercamiento si quiere en la mapa usando estos botones. Y cambiar a vista de calle también si prefieres. El software, usando la base de datos meteorológico de RedScreen, ha ido y recolectado todos los datos meteorológicos,
También ha recolectado zonas climáticas y calculado la información para dicha instalación. En este caso estamos viendo que la fuente de los datos es la NASA y la razón es que no hay una estación de monitoreo de suelo disponible ahí. Entonces estamos usando los datos de satélite de la NASA para calcular nuestras variables dependientes del calentamiento o de meteorológico y variable dependiente del clima en la realización de nuestro análisis. La información de nuestra base de datos es traída al software, pero siempre puede ser modificada si quiere. Todos estos datos se pueden modificar. Aquí también. La información incluye elementos, aquí que se puede ver en el gráfico. Las barras azules son la radiación solar diaria horizontal disponible y la línea verde es la temperatura del aire promedio de dicha instalación. También se puede elegir otros datos como la precipitación o la presión o la velocidad del viento, por ejemplo, si está haciendo un proyecto de eólico. Esta herramienta es única. Aquí es extremadamente valiosa cuando se está haciendo análisis de energía de una instalación. Ahora analizaremos la información de la instalación. Esta es la hoja de cálculo de la instalación en la cual estoy haciendo clic en la parte superior de la hoja. Aquí. El software ha completado todo automáticamente por ustedes usando el analizador de energía virtual. Se puede notar la cinta en la parte superior del software que parece mucho a un asistente, ¿no? Si siguen los pasos 1, 2 y siguiente, en la parte superior resulta bastante sencillo. Cuando se usa el analizador de energía virtual, efectivamente completa la mayoría de las celdas y luego solamente necesita modificarlas. Asimismo, precisamente, así entendemos el código de color para el software. Aquí en la ayuda se explica el código de colores. Entonces, celdas en blanco son salidas calculadas por el modelo, no pueden ser cambiadas. Las celdas en amarilla son datos ingresados por el usuario y son requeridos por el usuario para ejecutar el modelo. Las celdas azules son requeridas para ejecutar el modelo también, pero hay una base de datos disponible en RedScreen como base de datos de producto y de costo que los ayudará a completarlas. Y las celdas grises son simplemente información del usuario. Ahora, volviendo a la información de la instalación, estamos preparando esto para el presente webinario en línea. Entonces, podemos escribir webinario en línea y está preparado por Enercan, por ejemplo. Solamente para darles un ejemplo de cómo se podría usar. Y luego el nombre de la instalación, aquí podemos decir que es la oficina principal de la empresa ABC SA. Ya sabemos que estamos en China y podemos ingresar una serie de parámetros adicionales de entrada. Si lo desean, haciendo un clic aquí, se puede agregar mucho más información sobre la empresa, quién está preparando este informe o este estudio, etc. Y todo eso se agrega a la base de datos en el software, por lo que se puede usar otra vez. También se puede modificar las imágenes si quiere y colocar sus propias fotografías.
Por lo tanto, es simplemente una forma básica de mantener información disponible para su instalación. Ahora podemos examinar el análisis de comparación que se ha hecho aquí en el software. Esta instalación arquetípica tiene 4.500 metros cuadrados. Aquí se puede cambiar, si quieren, por unidades imperiales, pero quedamos con las unidades SI para el ejemplo. Cuando se examina la intensidad de uso de la energía, se puede cambiar también las unidades aquí si quieren. El software ha recolectado automáticamente información en la base de datos de comparación. Estamos usando un dato de los Estados Unidos como línea base, que es de 293 kWh por metro cuadrado, más un rango de valores promedio. Luego es el caso base para su instalación. Entonces es el consumo por metro cuadrado de su instalación. El software también ha modelado dicho edificio porque usamos el analizador de energía virtual y conseguimos la intensidad de uso de energía del caso base para esa instalación. Entonces, mediante una serie de medidas costo-efectivas de eficiencia energética, el software ha calculado que podría tener un objetivo de reducción de consumo energético de 25%. Cada uno de estos valores pueden ser cambiados también por ustedes. Por ejemplo, podrían tener sus propios puntos de referencia que quieran fijar, por ejemplo, puntos de referencia empresariales o más adecuado para su país. También podrían cambiar los objetivos. Aquí en el gráfico se ilustra entonces el consumo del caso base y el consumo del objetivo de 25%. Ustedes podrían cambiar este dato y fijar un objetivo empresarial, por ejemplo, de 4 o 50%. También podría tener el objetivo de tener un edificio cero neto, entonces un edificio que no consume energía. Ahí probablemente que se entrarían el concepto de energía renovable para lograr este consumo cero neto. Pero para nuestro ejemplo volvemos a 25% para mostrarle también el proyecto. Entonces, este estudio de comparación le ilustra cómo cuán fácil es fácil hacer un análisis de comparación para una instalación. Ahora, vamos al modelado de la energía, que tiene mucho más información detallada. Entonces, cambiamos de hoja. Nuevamente, como usamos el analizador de energía virtual, el software ya ha operado un tipo de auditoría de prefactibilidad para esta instalación arquetípica en China. En primer lugar, examinaremos la estructura que puede ver aquí a lo largo de la cinta. Son los varios pasos para hacer el estudio. Como primer paso, tiene que identificar sus tipos de combustible y también cualesquiera horarios que tenga en el edificio. Pueden ser diferentes horarios para diferentes zonas, por ejemplo. El segundo paso es la selección de los sistemas de calentamiento y de enfriamiento. El tercer paso se puede definir el uso final de la energía. Entonces puede ver también que estos pasos son los mismos aquí que en la columna a la izquierda de su pantalla. Entonces, si miramos el tema de la energía en más detalle, se puede definir la cobertura de los edificios, la iluminación, los equipos eléctricos, etc. Entonces, varios equipos que consumen o que afectan el consumo de energía se encuentran aquí. El cuarto paso
hablamos de optimizar el suministro, entonces que además de la eficiencia energética, de medidas de eficiencia energética que se puede elegir, se puede optimizar e incluir también unas fuentes de energía renovable o también fuentes de calefacción solar de aire o de agua. Finalmente, el quinto paso es exactamente esta hoja a donde se resume todas las medidas de eficiencia energética que se ha incluido en el proyecto y a donde se elige también estas medidas. Entonces es una vista resumida de todo el análisis. Y entonces se ha resumido la información con parámetros clave. Aquí se puede demostrar la información según los combustibles o la energía eléctrica. Y también se puede ilustrar para el consumo para el caso base, el consumo para el caso propuesto y la misma ilustración para los combustibles. Nosotros nos focalizaremos primero en los combustibles ahorrados para mirar a los detalles de las medidas. Asimismo, se pueden examinar cuánta energía del caso base se usa, cuánta energía se usa en el caso propuesto, pero por el momento mejor de focalizarnos en los ahorros. Luego se divide en la carga de calentamiento, de enfriamiento y de electricidad. También se muestran los costos incrementales que el software calcula automáticamente para cada medida. El usuario puede modificar estos valores. También hay ahorros de costo de combustible y en los ahorros de operación y mantenimiento. También hay un cálculo rápido del pago simple de retorno de capital para darles una idea de la rentabilidad de cada medida individual. También se puede hacer un análisis financiero más sofisticado posteriormente en la herramienta de finanza aquí. La columna aquí en la derecha es básicamente el plan de energía para su instalación, en donde se puede marcar en estos casilleros para activarlos y decidir, ok, quiero hacer esta medida. Por ejemplo, ahora tenemos el calentamiento solar de agua y el panel fotovoltaico que no están seleccionados, pues no forman parte del plan de energía por el momento. Volveremos a examinarlos luego. Podemos ver abajo en la fila total los ahorros de calentamiento totales, también ahorro de enfriamiento, de electricidad, también el costo incremental total, los ahorros de combustible total y también los ahorros de operación y mantenimiento, y se hace un cálculo de pago simple de retorno del capital para todas las medidas que están seleccionadas. Ahora también puede comenzar a hacer un análisis más detallado y más personalizado y modificar los datos existentes. Por ejemplo, observemos la iluminación, aquí las luminarias. Hay diferentes tipos de luminarias en las oficinas, la cafetería, en el estacionamiento. Entonces voy a hacer clic aquí en oficina para ver qué aparece. Entonces me lleva un formulario de luminaria. También se lo puede ver en el menú a la izquierda aquí. Si quiere, llegaría al mismo lugar por aquí. Vamos a examinar la iluminación entonces de la oficina. En el caso base, tenemos fluorescente T8 con balastro electrónico. Como supuesto en la instalación arquetípica, pero eso se puede cambiar muy rápidamente con cualquier otro tipo de iluminación de caso base que pueda tener su instalación. Solamente haciendo un clic
y se puede cambiar si quiere. En el caso propuesto tenemos diodo de emisión de luz, ¿no? las LEDs en inglés, que están expandiendo rápidamente a nivel global como una de las medidas de eficiencia energética más popular a nivel de iluminación. Pero hay otros diversos tipos de sistema de iluminación que se puede también seleccionar para su caso propuesto. También hay diferentes bases de datos que se puede usar si no quiere usar los valores genéricos que están aquí. Pueden buscar fabricantes individuales y usar los datos de sus productos aquí. Se puede ver que hay información del caso base y del caso propuesto, incluyendo el número de dispositivo de iluminación, las horas de operación y la vida útil de la lámpara, que es un factor clave para medidas de eficiencia energética. Mencioné que hay una nueva base de datos de costo de RedScreen que se encuentra aquí. Cuando se abre la nueva base de datos de costos, esta base de datos es específica a cada tecnología. Entonces aquí se puede ver la base de datos para luminarias, pero existe también para bombas, para módulo fotovoltaico, etc. Para nuestro ejemplo, proporciona los costos iniciales de la lámpara, los costos de instalación y también la vida útil de la lámpara por cada tipo. El tipo elegido aquí es el tipo de LED, que es lo que habíamos elegido en el caso propuesto. Eso es un muy buen punto de comienzo si no se tiene información sobre costos o si quiere verificar o refinar su propio análisis de costos. Finalmente, el software muestra tanto los ahorros de energía como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí se muestra la demanda de electricidad, es un dato anual y se puede ver que en el caso base sería más de 90.000 kWh y cuando miramos al caso propuesto con las LEDs serían de 46.000 kWh por año. Entonces eso se traduce en más o menos 50% de ahorros mediante la instalación de LED. Otro parámetro importante aquí que es a menudo olvidado cuando la persona realiza un análisis de edificio es el impacto de cambio de iluminación sobre el aire acondicionado y la calefacción. Aquí se puede ver el impacto sobre el aire acondicionado y la calefacción. Entonces, por ejemplo, si se instalan luminarias más eficientes que van a tener menos calor residual en su instalación, la carga de enfriamiento va a reducirse y entonces también se va a reducir los requisitos del sistema de aire acondicionado. Por otra parte, va a aumentar los requisitos de la carga de calentamiento y entonces la presión sobre el sistema de calefacción. Entonces, dependiendo de su ubicación en el mundo, puede representar un valor bastante significativo. Es importante considerar este impacto dinámico de medidas de eficiencia energética individuales como la iluminación sobre los demás sistemas de la instalación. El módulo de prefactibilidad de RedScreen hace estos cálculos por ustedes. Pasamos de nuevo a la hoja resumen y podemos mirar que el mismo enfoque se usa para otras medidas. Por ejemplo, podemos mirar a los motores de los ascensores del edificio. Aquí podemos ver que es exactamente la misma interfaz de usuario. La única diferencia es que ahora estamos tratando de motores, entonces se muestra el tamaño de motores, los modelos, los RPM de motores y también otros factores
particular a los motores. Para el caso base, aquí se ha elegido motores eficientes en energía, pero se podría elegir eficiencia en estándar, eficiencia de primera o otro tipo definido por el usuario. Y es el mismo caso para el caso propuesto. Nuevamente, se puede definir el impacto sobre la carga de calentamiento y de enfriamiento de poner motores más eficientes. Para recapitular, volvemos aquí al paso resumen. Eso fue un análisis muy básico de un edificio de oficina arquetípico de tamaño medio en Suzhou, China. En este ejemplo, podemos implementar una serie de medidas de eficiencia energética y obtener aproximadamente un pago simple de retorno del capital de 6 años, mientras que vemos los detalles de cada medida. Ahora vamos a mudarnos un poco más en el software y movernos a un análisis financiero un poco más detallado. Empezaremos con la hoja de costo que se encuentra aquí. En esta hoja están resumidos todos los costos de las medidas de eficiencia energética. Aquí podemos hacer un clic sobre mostrar datos y podemos ver los costos detallados de cada medida que estaban incluidas en la hoja previa. Se puede hacer análisis de costo con un nivel de detalle más o menos detallados. Aquí el nivel 1 es el nivel más simple, más sencillo, más básico. El nivel 2 tiene un nivel de detalle más grande con estudios de factibilidad, del desarrollo, la ingeniería. Entonces no solamente el costo de cada medida. Y el nivel 3 tiene aún detalles más grandes, se puede realmente incluir mucho más detalles y aquí hablamos casi de estudio de factibilidad realmente. Si nos mudamos a la próxima hoja, que es la hoja de emisiones de REI, de nuevo tiene niveles de análisis diferentes con más detalles. El nivel 2 se puede detallar por tipo de combustible y en el nivel 3 se puede aún detallar más y personalizar más. Si volvemos al nivel 1, aquí el software calcula en forma automática la reducción de emisiones de REI. Esta herramienta fue desarrollada en comparación con las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Para nuestro estudio de caso aquí se utiliza un factor para el país, para China, un factor de emisión de la red eléctrica y también de los otros tipos de combustible para el cálculo de la reducción de emisiones. Entonces, las emisiones que hemos elegido en los pasos anteriores están equivalentes a retirar de la circulación más o menos 20 vehículos livianos, pero se puede expresar también eso con otros factores, ¿no? que puede ser bien ilustrativo, como aquí se puede también corresponder a más o menos 25 acres de bosques que absorben carbono. Entonces, también el software permite incluir el comercio de carbono. Entonces, si tiene la intención de vender estas emisiones, puede entrar el dato aquí, el precio del carbono en esta celda que se ha utilizado más tarde en el software. Ahora pasamos a la hoja de finanzas. Este módulo permite hacer un cálculo de pago simple de retorno de capital, así como un análisis financiero mucho más sofisticado. Esto debería ayudar a los gobiernos o cualquier organización del sector privado o público a identificar proyectos de energía limpia que son financieramente viables.
Por ejemplo, si miramos a los resultados aquí de nuestro análisis financiero, se puede ver que el pago simple de retorno del capital es de 6 años. Este dato podría parecer un poco largo, ¿no?, para empresas privadas. Podría ser bien para una institución pública, como una escuela o un hospital, pero empresas privadas podrían tener un requisito de repago mucho más breve. Sin embargo, cuando miramos bien a los datos, se puede ver que la tasa interna de retorno antes de impuesto es de casi 35%, que es mucho mayor que cualquier retorno que se obtenga por bonos o por otras inversiones como el mercado de valores. Por lo tanto, el podría ser rechazado con un repago de 6 años, cuando en realidad es una excelente inversión financiera para la organización. Es la razón por la cual realizamos un análisis financiero más sofisticado, entonces el nivel 2 en Rescreen, para realmente ayudar a los directivos a determinar que estos proyectos son viables y de implementarlos en el tiempo. Nuevamente, cuando miramos aquí al análisis financiero, se puede ver que se puede variar aquí los datos de la tasa de inflación y la tasa de interés. En este ejemplo, se supone también una relación de deuda de 70%, lo que significa que ustedes están poniendo 30% del capital. Los flujos de caja anuales se muestran aquí en la gráfica abajo. Puede ver que luego de gastar dinero para implementar el proyecto en el primer año, se tiene una serie de flujo de efectivo positivo. Y luego, una vez que se ha reembolsado todo la deuda, el flujo de efectivo se mejora todavía más. También podemos hacer un análisis aún más sofisticado, como el análisis de impuesto a la renta, que le mostraré en pocos minutos, que se encuentra aquí. Si miramos ahora al análisis de sensibilidad que se encuentra en la hoja de riesgo, se puede variar también varios parámetros de rendimiento. Volvemos a finanza por un segundo. Entonces, dijimos aquí que la tasa de interna antes de impuesto es más o menos 35%. Con un valor presente neto de casi $77,000. Eso significa que el proyecto está generando dinero. Volvemos a nuestro análisis de riesgo. Aquí. Por ejemplo, digamos que estamos interesados en examinar la tasa interna de retorno sobre el capital. Entonces vamos a elegir este factor aquí. Y queremos analizar un rango de sensibilidad de más o menos 25%. El umbral, que es también conocido como tasa de corte, es lo que el inversor quiera como tasa interna de retorno sobre su proyecto. Vamos a decir que estamos buscando un umbral de 14% para la demostración. Entonces, lo que ha hecho el software es ejecutar rápidamente un análisis de sensibilidad para parámetros clave. En nuestro análisis es la tasa interna de retorno, inicial que fue de 35%, que fue calculada en la hoja de finanza y que se encuentra aquí en el eje X, que estamos variando los costos iniciales en este caso. En el eje Y estamos variando el costo de combustible del caso base. Entonces podemos ver que sin variación, entonces a 0% en los dos casos, tenemos nuestro dato de casi 30% de tasa interna de retorno. Si en la realidad el proyecto cuesta 25% más, nos podemos mover hasta
este número y tendríamos una tasa interna de retorno de 24%, que es todavía bastante bien y más arriba del umbral que tenemos. Si, por ejemplo, el costo de combustible está más alto, también de 25%, tenemos 77% de retorno. Pero si, por ejemplo, es más bajo de 25%, ahora el proyecto no es más rentable. Entonces es la manera de interpretar los datos en esta hoja. Se puede elegir otros parámetros también aquí y también aquí. También hay otros análisis que están hechos en esta página. Si miramos a la cuarta aquí, que es la relación de la deuda, y que elegimos también la tasa de interés entonces de la deuda, podemos ver que hay muy poco impacto si varía de 25% en los dos casos. Entonces es un factor que no tiene un efecto notable. Entonces eso es el tipo de análisis de sensibilidad, podemos decir, tradicional que el software puede hacer automáticamente. Podemos mirar también a otro tipo de análisis que es realmente más bien un análisis de riesgo. Entonces, retiramos el análisis de sensibilidad y estamos aquí al análisis de riesgo. Eso es un análisis mucho más sofisticado, un análisis estadístico que usa lo que se llama una simulación Monte Carlo. En este caso, examinemos el valor presente neto. El software ejecuta automáticamente 500 combinaciones diferentes posibles, examinando las diversas incertidumbres en cada uno de los parámetros para ayudar a predecir, cuáles son los potenciales resultados o cuáles son los retornos, en este caso los valores de presente neto. Se puede hacer hasta 5000 combinaciones con el software. Por ejemplo, si cambiamos los costos, aquí el rango de los costos por 50%, entonces luego de ingresar los datos, el software ejecuta 500 veces y predice los resultados del valor presente neto con base a la variación de rango de todos estos parámetros. Entonces, decimos que los costos iniciales podrían variar de 50% y se puede ver que el rango aquí de valor cambia. La gráfica aquí, que se llama gráfica tornado, está prediciendo el impacto relativo de cada uno de los parámetros individuales y indicando cuáles son los más importantes y en los cuales debemos focalizarnos en nuestro análisis. En este caso es bastante claro que deberíamos focalizarnos en los costos de combustible, de caso base y de caso propuesto. Porque tienen un impacto mucho más grande que los otros. También los costos iniciales tienen un impacto bastante grande. La tasa de interés de la deuda, los costos de operación y mantenimiento, la relación de la deuda y la duración de deuda tienen un impacto mucho menor y no son parámetros que deberían preocuparse con estos. Podemos cambiar también el parámetro aquí para la tasa de interés de la deuda y ver el impacto. Y aún con un cambio, un rango de 50%, podemos ver que el impacto de la tasa de interés de la deuda no es tan alta. El software también proporciona una distribución de probabilidad aquí abajo, que es lo que los bancos y también empresas de seguros usan al prestar dinero o también a proporcionar seguros sobre un proyecto.
Lo que quieren ver es si este proyecto puede ir a la quiebra o no. Esencialmente examina la distribución de probabilidad de los retornos negativos. En este ejemplo hay solamente un caso donde hay un potencial de valor presente neto negativo aquí al extremo de la izquierda. Entonces, desde una perspectiva de riesgo, este proyecto parecería un proyecto muy estable. Eso concluye el análisis de riesgo. Ahora examinemos la herramienta de informe. Esta herramienta elabora automáticamente un informe de estudio de prefactibilidad. Por ejemplo, si hacemos clic en Portada, podemos personalizar el informe. Entonces, si hacemos un clic en Preparado por, podríamos importar su propio logo a Redscreen, haciendo eso. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el logo de NRCan, de Recursos Naturales Canadá, y pegarlo aquí en la portada. Es una forma muy rápida de preparar un informe de apariencia profesional y personalizado. El software prepara automáticamente ítems como gráfica de flujo de caja, también los gráficos de ahorros energéticos, los objetivos, etc. También mencionamos que el software está disponible en 36 idiomas, por lo que este ejemplo, nuestro proyecto es en China, entonces podríamos elegir de presentar también el informe en chino simplificado. Aquí se cambia el informe y también se puede ver que todo el software se cambia en chino. Solamente lo que hemos ingresado manualmente no se cambia. Entonces, el cliente podría hacer la revisión del informe en chino y después nosotros podríamos volver al idioma que elegimos. Entonces, vamos a volver de nuevo a español. Entonces, puede ver que Redscreen es una muy buena herramienta de comunicación. Eso concluye la presentación de las diferentes hojas que compuestan los estudios de factibilidad. Ahora vamos a ir de nuevo para mirar unos detalles y otras características, especialmente que pueden permitir de crear escenarios. Entonces, ¿qué sucede si cambiamos unas cosas? Vamos a volver a la hoja de energía, entonces, y utilizar una herramienta muy útil que se encuentra aquí, que se llama panel de control, que es nuevo en Redscreen. Y vamos a poner la ventana aquí al lado derecho para que podamos todavía ver lo que pasa en el software. El panel de control permite visualizar todos los cálculos clave como flujo de efectivo y otros parámetros. Entonces podemos ir ahí y seleccionar lo que queremos ver. Aquí podemos ver los flujos de efectivo anual, entonces. Es movible entre las hojas también, de esta manera. Y se puede crear entonces escenarios y cambiar cifras y ver los resultados. Si cambiamos cifras aquí, vamos a ver los resultados directamente en el panel de control. Se puede usar también como una presentación dinámica tipo PowerPoint con esta herramienta de una columna. Aquí se puede ver todos los resultados seleccionados en tipo columna. También se puede seleccionar lo que se quiere ver. Entonces aquí este botón es mostrar y ocultar. Y se puede seleccionar lo que quiere ver. Entonces si
Decimos que queremos ver, por ejemplo, los ahorros de energía y el resumen de combustible. Solamente estas dos hojas se van a ver. Tenemos que hacer eso. Y aquí podemos ver estos datos. Si queremos también agregar el flujo de efectivo anual, lo agregamos y se puede ver. Entonces en la gráfica se puede ver cuánto gas y electricidad serían usados antes y después del proyecto. Y se puede ver cuánto combustible aquí se ahorra. Y finalmente los flujos de efectivo anual. Entonces se puede elegir cualquier dato que se quiere demostrar. ¿Cómo se hace un análisis financiero como este? Uno podría ver la fiabilidad financiera en la parte superior y el flujo de efectivo debajo. Entonces se puede adaptar este panel de control como quiere. Queremos ilustrar, entonces vamos a seleccionar todo después y solamente ver la viabilidad financiera, por ejemplo. Si es lo que nos interesa, queremos ver la viabilidad financiera sobre la inversión de un 35% más o menos. Todos los parámetros financieros claves están resumidos aquí en el panel de control. Ahora vamos a examinar nuestra auditoría energética preliminar anterior en el analizador de energía virtual. Este analizador puede dimensionar automáticamente un sistema de calentamiento solar de agua y un sistema fotovoltaico solar también. Generalmente estas medidas no están marcadas, lo que significa que están diseñadas, pero el usuario debe decidir agregarlas o no. En general, tienden a ser más costosas que las medidas de eficiencia energética tradicionales, aunque contribuyen bastante a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, si agrego este sistema de calentamiento solar de agua, vamos a ver los resultados. Pueden ver que el pago simple de retorno ha aumentado a casi 7 años. Este sistema ahorra solamente más o menos 10.000 kWh de calor por año por un costo de casi $15.000 y tiene un pago de retorno del capital de 52 años, lo que es bastante largo. Como vamos a ver cómo afecta la tasa interna de retorno, ahora es todavía bastante alta, a casi 28%. Entonces, mirando a este ejemplo, si la dirección de esta instalación, de este edificio, estaba dispuesta a aceptar un proyecto de energía limpia que proporciona un retorno global mayor a 18%, por ejemplo, el proyecto cumpliría todavía con este requisito, aunque esta medida tiene un plazo bastante largo de retorno. Lo próximo entonces que podríamos hacer para aún mejorar el proyecto sería de elegir un sistema fotovoltaico. Entonces vamos a ver qué pasa cuando lo elegimos. Aquí podemos ver que el pago de retorno del capital también es muy alto, pero a nivel global aumenta a casi 15 años ahora. Entonces, este sistema de 59 kilovatios fue dimensionado automáticamente. Cubre aproximadamente 25% del aire del techo del edificio. Sin embargo, ahora la tasa interna de retorno baja significativamente, ¿no?, a 3%. Y eso está debido entonces a que el sistema reduce poco el consumo energético, el consumo de electricidad, pero que el costo de la inversión es muy alto. Entonces,
de tener este repago simple y entonces de tener una tasa interna de retorno tan baja, no cumple más con los requisitos. Lo que podemos hacer para mejorar el proyecto es de modificar nuestra instalación fotovoltaica y elegir un sistema de menor tamaño. Vamos a intentar de modificar el tamaño y disminuirlo a 10 kilovatios y elegir un producto en la base de datos de productos. Aquí la tenemos. Vamos a elegir entonces el fabricante. Sabemos que Canadian Solar tiene centrales en Suzhou, China. Entonces vamos a elegir este fabricante. Y elegir también un modelo. Pueden ver que hay varios modelos disponibles. Vamos a elegir este. Y bajar la capacidad, entonces vamos a bajar el número de unidad a 50 para tener una capacidad de aproximadamente 10 kilovatios. Y pegar los datos. Aquí pueden ver que se ha calculado todos los parámetros. Y vamos a volver entonces a nuestro resumen y ver el impacto global sobre el proyecto. Entonces, si miramos a los parámetros financieros, podemos ver que el tiempo de retorno de la medida no ha cambiado, pero su impacto sobre el pago simple de retorno del proyecto en su globalidad es mucho menor. Ahora es 8.5 años y la tasa interna de retorno sigue arriba del 18% que cumple con los requisitos de la dirección de la instalación. Entonces ahora, cambiando los parámetros, el proyecto sigue aceptable. Ahora volvemos en el análisis financiero para hacer un análisis de impuesto a la renta como le había prometido antes. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer un clic en análisis de impuesto a la renta. En una empresa que obtiene ganancia, cuando el consumo de energía se reduce, en realidad se podría aumentar la ganancia de la empresa. Esto significa que podría aumentar el impuesto a la renta sobre la instalación. Eso tiende a ser olvidado cuando se hace un análisis de eficiencia energética o de energía renovable. Entonces, en esta sección se puede elegir los parámetros entonces de la tasa, si hay pérdidas que han ocurrido el año anterior y modo de depreciación también, etc. Entonces, para el ejercicio vamos a cambiar la tasa a 33% y ver el impacto sobre la tasa interna de retorno y los otros. También existen diferentes métodos de depreciación que se puede elegir, entre otros parámetros. Solamente para mostrarle, aquí podríamos elegir diferente si no hay modo de depreciación o si hay línea recta. También se puede elegir si hay exención de impuestos disponible. Eso puede ocurrir para los proyectos de energía limpia, proyectos verdes. Entonces aquí vamos a elegir sí y la duración de la exención del impuesto, que podría ser, por ejemplo, 5 años en nuestro ejemplo de China. Y aquí de nuevo podemos ver el impacto sobre los resultados financieros. Entonces, podemos ver que la tasa interna de retorno antes de impuesto es la misma, pero que la tasa interna luego de impuesto ha cambiado a 15%.
15,2%. Aquí se puede ver la diferencia o aquí, por tener en cuenta el análisis de impuesto a la renta. Si lo retiramos, no se aplica más. Entonces, este análisis completa la presentación del módulo de análisis de factibilidad. Ahora, para finalizar este webinario, vamos a revisar una pregunta que fue realizada originalmente en la versión inglés del webinario. La pregunta fue: en el ejemplo, se incluyeron medidas para calefacción del espacio y agua caliente doméstica, pero todos los resultados fueron cero. Vamos a ver entonces en la hoja energía. Sí, entonces sí, aquí muestran cero para el calentamiento y el enfriamiento. Si vamos a modelar una instalación completa, necesitamos ingresar parámetros de toda la instalación y todas las diferentes medidas a ser implementadas. Aunque no mejoremos el sistema de calentamiento o de sistema de enfriamiento, necesitamos modelarlos para poder modelar un impacto sobre la instalación de las demás medidas. Si aquí miramos a combustible ahorrado, y se puede ver que entonces no se ha propuesto modificaciones a los sistemas de calentamiento y de enfriamiento. Son los mismos para el caso base y el caso propuesto. Pero, por ejemplo, podríamos decidir de poner una caldera de alta eficiencia para la calefacción. Entonces, vamos a ver cómo se podría hacer eso. Aquí pueden ver que tenemos entonces una caldera gas natural de la eficiencia estacional, es la misma para el caso base, el caso propuesto. Si queremos modificar, vamos a poner una caldera entonces de más alta eficiencia para el caso propuesto, para ver cuál es el impacto sobre nuestras medidas. Entonces, si volvemos al paso resumen, vamos a ver que aquí hay ahora ahorros de combustible para nuestro sistema de calefacción. Entonces fue cero antes porque no estaba mejorado, pero ahora sí está mejorado y entonces genera un ahorro. Es solamente que en el caso inicial no había modificaciones. Es muy importante de incluir equipos de calentamiento y de enfriamiento, entonces el paso 2, para que tenga un impacto de las medidas de eficiencia energética del uso final después. Entonces eso termina, esta pregunta fue muy relevante y eso termina la presentación del webinario. Muchas gracias por su atención.